Buenos días a todas y a todos. Esperamos que hayáis podido descansar tras la intensa jornada de ayer y volvemos a esta segunda jornada del Seminario Doctoral del Premio Europeo Carlos V, Rutas Culturales del Consejo Europa, dedicado a cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Tenemos una jornada intensa también hoy con cuatro trabajos que serán presentados. El primero de ellos por Javier Matamoros Becerra, de la Universidad de Extremadura, sobre la propuesta para generar espacios comunes con el fin de combatir el ultranacionalismo a través de la erradicación del discurso de odio, promoviendo los valores europeos. Y qué mejor persona para presentarle que Ana Milosevic. Puede parecer curioso, ¿no?, pero me gusta mucho la presentación que tiene en su página web, porque es conocida en la comunidad académica como la cazamonumentos. Ayer estuvo cazando monumentos también aquí en Jarandilla, según me ha comentado, y puede ir desde una zona de explosión nuclear hasta lugares en los ritos de magia negra, visitar lugares inusuales y a menudo macabros, para estudiar cómo los individuos y las sociedades lamentan la muerte y la conmemoran. Es actualmente investigadora postdoctoral en el Instituto de Criminología de Lovaina, en la Facultad de Derecho, y su investigación contempla, a vista de pájaro, por decirlo de alguna manera, una amplia variedad de roles asignados a los procesos de memorialización. Se enfoca en la memorialización postterrorista en Europa para examinar críticamente su efectividad para las víctimas, sus familias y los sobrevivientes. Trabaja además activamente como experta consultora sobre este tema en la justicia de transición, la prevención y la lucha contra el extremismo violento, con diferentes partes interesadas, desde la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, con lo cual podemos ya ver que tienes una relación muy estrecha con el paper que se va a presentar después, todo esto en el marco de la Comisión Europea, y además también con grupos de reflexión, organizaciones de víctimas, gobiernos locales y nacionales. Para nosotros, además, nos es grato decir que Ana forma parte de ese grupo de alumnis de la Red Europea Iberoamericana de Juste, de alumni de Juste, que ha pasado antes por estas aulas como investigadora, como becaria del Premio Europeo Carlos V, y como decía ayer nuestro director, ahora está en el otro lado, lo cual nos honra mucho esta trayectoria y que pueda seguir vinculada a la Fundación, pues como intentamos hacer con todos los alumnos. Muchísimas gracias por estar aquí y la audiencia es tuya para presentar al ponente. Good morning, everyone. Hola a todos, muchas gracias yo primero por esa presentación tan detallada de mi trabajo. Quiero enfatizar lo agradecida que estoy de poder estar hoy aquí en la Academia de Juste para poder hablar y debatir de los artículos de tan buenos investigadores. Hoy tengo que presentar a Javier. Voy a dar una breve presentación de lo que va a hablar hoy. Voy a ocupar muy poco tiempo. Javier es de la zona de Juste porque hizo el grado aquí en Extremadura. Actualmente es estudiante de doctorado también. Y va a hablar de la actitud hacia los inmigrantes y va a examinar los vínculos que hay entre la inmigración y la ideología ultranacionalista. Y yo creo que es muy, muy interesante. Y tenéis que prestar mucha atención porque dentro del objetivo general o del tema general de este seminario doctoral, cultura, patrimonio, historia y memoria, la inmigración es muy importante porque está
dentro del tejido de la Unión Europea. Antes del euro, antes del Erasmus, los primeros movimientos transfronterizos dentro de la comunidad europea eran los trabajadores obreros. Incluso dentro de la comunidad del acero, del carbón y del acero, venían muchos inmigrantes que eran los que de hecho construyeron la Unión Europea. Sin más, doy la palabra a Javier. Ya puedes empezar con tu presentación. Buenos días a todos. Ana, thank you for your words. Me gustaría los 2-3 primeros minutos de mi ponencia agradecer en primer lugar a la organización por haberme premiado con esta beca europea Premio Carlos V Itinerarios Culturales del Consejo Europeo. También agradecer por la organización de este congreso, porque la verdad que ya os conozco porque es la 4ª vez que estoy entre Campus Juste y el seminario doctoral y siempre el trato es mucho más que hospitalario. Adicionalmente, por haberme dado la oportunidad para hacer un break, una parada de mi estancia y venir a Estados Unidos, a Extremadura, la que es mi casa, o al menos la tierra en la que he nacido, he estudiado, me he formado y en la cual trabajo como docente. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todos los expertos, porque más allá de la aparente disposición geográfica que parece que estamos enfrentados, pero la cantidad de consejos que habéis dado a mis compañeros durante el día de ayer, durante el seminario y en las horas de pausa para café-comida, la verdad es que nos resulta de una grandísima utilidad. Por ello, quiero agradecer también por vuestro trabajo y por vuestra disponibilidad. Y también quiero agradecer a mis compañeros por las 3 ponencias que se han llevado a cabo hasta ahora, porque son realmente enriquecedoras. Dicho todo esto, creo que era de ley poderlo mencionar antes de empezar con mi ponencia. Como bien veis, el nombre de mi ponencia es un poco quizá rimbombante y seguro largo, que es Propuesta para generar espacios comunes con el fin de combatir los partidos ultranacionalistas, o al menos el ideario ultranacionalista, desde una perspectiva de combate ideológico, erradicando el discurso de odio a través de valores europeos. Esta ponencia o esta comunicación se enmarca en mi tesis doctoral denominada Análisis de la relación entre la globalización económica y el resurgimiento de partidos ultranacionalistas en Europa occidental. La estructura que voy a seguir es bastante canónica, no es otra cosa que en un principio plantear cuál es el objetivo de esta presentación, de esta comunicación, siguiendo por una breve introducción para no quedarnos cortos de tiempo, un marco conceptual en el que quiero explicar por qué utilizo la etiqueta ultranacionalismo y no otra, cuál es el marco ideológico de los partidos ultranacionalistas en Europa occidental, cuál es el discurso sobre la inmigración dentro de los partidos ultranacionalistas en Europa occidental, de una forma somera narrar qué es la inmigración como determinante de apoyo a partidos ultranacionalistas y de una forma muy breve explicar la teoría de la amenaza, dentro de la teoría psicológica de la amenaza por la cual se percibe el inmigrante como una posible amenaza, para marcar cuál es la metodología que voy a llevar a cabo, cuáles son los resultados, conclusiones y plasmar las referencias bibliográficas utilizadas. Bien. El objetivo de mi comunicación no es otro que hacer una propuesta dentro del marco de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, una propuesta de elaboración de rutas sobre la inmigración en la que participen personas especialmente proclives a canalizar su frustración con la globalización, apoyando a partidos ultranacionalistas. Pues el objetivo de esta ponencia no es otro que localizar las áreas, los contextos, los nichos, con población especialmente tendente a apoyar a partidos ultranacionalistas para participar en estas rutas de la inmigración.
¿Cuál es o qué principio has llevado a cabo para localizar estas áreas? Pues como veremos posteriormente en el apartado de marco conceptual, regiones, provincias con un porcentaje alto de inmigración. Porque como veremos posteriormente, analizando antecedentes sobre determinantes para apoyar al Partido Ultranacionalista, se ha comprobado que es un determinante fundamental. Por lo tanto, lo que se ha tratado es de llevar a cabo un estudio con carácter regional provincial, es decir, utilizando NUTS 2 o NUTS 3. Todo esto en el marco de Europa meridional, del sur de Europa mediterránea, es decir, de los países de España, Grecia, Italia y Portugal. Finalmente solamente ha sido España, Italia y Grecia, luego explicaremos por qué no se ha incluido a Portugal. Como se ha mencionado anteriormente, y además ayer durante la ponencia inaugural me gustó escuchar me pareció entender que una de las líneas en la que el Consejo trata de fomentar es llevar a cabo rutas sobre la inmigración, especialmente con población joven. Y me gustó mucho escucharlo porque es justamente lo que voy a mencionar ahora. El objetivo de esta propuesta es poder interactuar con población migrante allí donde esté habiendo un mayor incremento de población migrante actualmente, donde esté habiendo problemas por olas de inmigración, que además en el sur de Europa lo estamos viviendo de forma muy cercana. ¿Dónde? La valla de Ceuta, valla de Melilla, la isla de Lampedusa, la isla de Lesbos, al lado nuestro. ¿Con qué fin? Con el fin de la utilización de la teoría psicológica y de la teoría del contacto. ¿Qué nos dice esta teoría? Que cuando nos interrelacionamos con personas, por muy aparentemente ajenas que se encuentren a nosotros en nuestra realidad cotidiana, pero cuando estamos en contacto con otras personas ajenas a nuestro círculo más cercano y constatamos cuáles son sus problemas, cuáles son por las travesías, en este caso en sentido literal del término, cuando somos conscientes de las travesías que tienen que atravesar de los problemas, somos menos tendentes a verlos como una amenaza, como un problema. Lo que se trata de llevar a cabo a través de estas llamadas rutas de la inmigración es poder interactuar con personas que han tenido problemas para llegar a Europa, que han tenido que atravesar miles de kilómetros, que han tenido que pasar por mafias. Porque partiendo de la base de la teoría del contacto, cuando interactuamos con personas y somos conscientes de los problemas que han pasado, somos menos tendentes a verlos como un problema, como una amenaza. Esta teoría del contacto es la que subyace dentro de toda la ponencia, la que justifica la comunicación que se ha llevado a cabo. ¿Qué referentes existen de este tipo de ruta, este tipo de itinerarios? Bueno, pues tenemos desde el Ministerio de Asuntos Sociales las rutas al exilio. Concretamente este verano se va a llevar la que creo que es la segunda edición, que no es otra cosa que un itinerario por los pasos que tuvieron que seguir todos los desterrados republicanos españoles para huir de España camino a Francia, antes de que fuera demasiado tarde. A través de Navarra, partiendo desde Navarra, atravesando los Pirineos, o a través de L'Empordà, en el norte de Girona. ¿Con qué objetivo se lleva a cabo este itinerario a pie, especialmente diseñado para población joven? Creo que el límite de edad, no recuerdo si son 31 o 26 años. Con el objetivo de que sean conscientes de la historia de España, sean conscientes del problema que significó el destierro para centenares de miles de personas. Estamos hablando de un seminario doctoral de itinerarios culturales europeos. ¿Existe un ejemplo de itinerario cultural europeo que se pueda asemejar? Por supuesto. Además, quiero recordar que ayer lo mencionó Estefano. La Ruta de Liberación de Europa. ¿Qué es esto? Son unos itinerarios culturales que forman parte de los itinerarios culturales del Consejo de Europa hasta el año 2019, que es una red de regiones que estuvieron especialmente afectadas por el proceso de liberación nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué fin se generó esta ruta? Con el fin de ser consciente de lo que significó el nazismo en Europa. Más que nada para no olvidarnos de nuestra historia y tratar de que los errores no se vuelvan a repetir.
Acabando con el subapartado de objetivos dentro de mi comunicación. Plasmo que esta propuesta debe ser especialmente diseñada para la población joven. ¿Por qué? Principalmente por dos factores. Primero, porque son los prescriptores, son los influencers, los influyentes, los prescriptores del momento. Y no solamente eso, sino que además serán los futuros líderes del mañana. Y además, una casuística del voto, del apoyo a partidos ultranacionalistas es que tiene forma de U. ¿Esto qué es? Que, por norma general, a los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental lo votan población mayor y joven. Es por ello por el cual esta propuesta está especialmente diseñada para población joven, por estos dos motivos. Porque son los prescriptores del momento, líderes del mañana, y además porque es una población especialmente tendente a votar a partidos ultranacionalistas, junto a la población de mayor edad, o al menos eso no describen estudios como los que plasmo en la diapositiva. Bien, de forma rápida y somera, quiero mencionar un par de cosas de forma introductoria. Como bien sabemos, durante los últimos 30 años, especialmente en el periodo 2011-2019 y actualmente, ha habido un fuerte auge de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. Incluso en países que parecían inmunes al ultranacionalismo, como el sur de Italia, sin contar con Italia. No se contaba con que en Portugal surgiera un partido ultranacionalista como Chega hace pocos años. Tampoco se pensaba que España fuera un territorio fértil para el ultranacionalismo. Sin embargo, actualmente lo es. Y es que hoy en día, y sobre todo viendo el resultado electoral de hace un par de semanas en España, hoy en día están capacitados para gobernar, para participar en coaliciones gubernamentales y como mínimo para marcar la agenda, que es casi que más importante que participar en la política gubernamental. Haciendo un breve repaso de cuál es la situación de cada uno de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental y tomando como referencia el resultado electoral cosechado en mayo del 2019 en las elecciones al Parlamento Europeo, vemos que los dos países que más votaron a partidos ultranacionalistas fueron Reino Unido e Italia. Lo de Reino Unido es hasta comprensible porque estaba en proceso de salida de la Unión Europea a fecha mayo del 19. De hecho, aunque estaba en proceso de salida, todavía su población pudo votar al Parlamento Europeo. Y por ello, o quizás por ello, el partido más votado en esas elecciones fue el partido denominado Brexit. El segundo país con mayor respaldo a partidos ultranacionalistas fue Italia, que además en Italia, como sabéis, hay la casuística de que no es uno, sino que son como mínimo dos partidos ultranacionalistas. Por un lado la Lega, ya no la Lega Norte, la Lega, y además Fratelli d'Italia. Otros partidos con un fuerte respaldo a partidos ultranacionalistas fue Francia y fue Austria. De tal manera que hoy en día una de las principales potencias económicas europeas, Italia, está gobernada por un partido abiertamente ultranacionalista. Y no solamente está gobernado, no solamente la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia, sino que además su vicepresidente es miembro de Lega, Matteo Salvini. En Francia, en el 2002, fue una sorpresa cuando el padre de Le Pen pasó a la segunda ronda. Y cosechó, si no falla la memoria, hablamos del 2002, hablamos de hace 21 años, cosechó poco más del 10-12% de respaldo electoral. Ahora ya no es ninguna sorpresa ver a Marine Le Pen pasando la segunda ronda con un 43, 44, 45% de respaldo. No nos apabulla, porque es algo que ha dejado de ser noticia. Incluso Portugal, que antes habíamos mencionado, que era un país que parecía inmune al ultranacionalismo, en las elecciones de enero del 2022, Chega cosechó el 7% de respaldo electoral. Incluso países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, que parecía que eran inmunes al ultranacionalismo, incluso la lideresa de Finlandia, Sanna Marin, bastante popular, bastante reconocida, en las últimas elecciones del 2 de abril de 2023, fue el tercer partido. El partido ultranacionalista, autodenominado los verdaderos finlandeses, fueron el segundo partido con mayor respaldo electoral,
por encima de Sanna Marin, a pesar de que Sanna Marin tiene unos índices de popularidad bastante altos. ¿Con esto qué quiero decir? Que hoy en día el ultranacionalismo está presente en diferentes latitudes dentro de la Unión Europea. Pasando al marco conceptual. De forma muy rápida quiero explicar por qué utilizo la terminología ultranacionalismo. Porque hay muchas terminologías, mucho etiquetaje utilizado comúnmente para este tipo de partidos. Desde partidos radicales, partidos de extrema derecha, partidos populistas, partidos neofascistas, partidos nacionalistas. Yo utilizo el término ultranacionalismo porque el término radical, derecha radical, no nos dice otra cosa que unos cambios profundos en el sistema democrático, en el sistema político y en el sistema económico, que grosso modo no nos dice gran cosa. Los partidos extremistas tienen el mismo fin, pero además sin tomar en consideración el sistema democrático liberal. Tampoco nos dice gran cosa. El término populismo es un término en boga, sobre todo por los estudios de Rovira, Calvásser y Mude, pero sin embargo hay un exceso de utilización del término cuando realmente no nos dice gran cosa. Lo único que nos dice es, para tratar de resolver problemas complejos, tomamos en consideración dos capas antagónicas en la sociedad para plantear una solución aparentemente simple a problemas complejos. Pero el populismo necesita una ideología que la hospede para tomar una cierta connotación. El término populismo en sí no nos dice nada. Nacionalpopulismo todavía nos podría decir algo, pero el término populismo en sí no nos dice gran cosa. También hay un exceso de utilización de la terminología fascismo. Cuando todo es fascismo, nada es fascismo. El fascismo implica un uso de la violencia que hoy en día, en el siglo XXI, no se pueden encontrar en este tipo de partidos, con alguna excepción como puede ser Amanecer Dorado en Grecia. De hecho, Amanecer Dorado en Grecia está ilegalizado desde el 2020 en Grecia, porque se la ha considerado una organización criminal. Pero no es la norma común ese uso de la violencia, más que nada porque, a diferencia del periodo de entreguerras, las sociedades actuales, los estados actuales tienen suficiente poder como para no verse amenazada por el uso de la violencia por un grupo político. Por último, una terminología que se suele asemejar, que se suele utilizar para este tipo de partidos, son partidos nacionalistas. El nacionalismo, entre otras cosas, pero quizás la principal, es que aspira a una prioridad del Estado-Nación. Bien, pero esa prioridad del Estado-Nación puede ser interpretada desde dos perspectivas diferentes. Desde un nacionalismo cívico, es decir, queremos que el Estado-Nación sea prioritario, o desde una perspectiva étnica, es decir, aspiramos a una prioridad del Estado-Nación y además que dicho Estado-Nación esté compuesto únicamente con elementos nativos, es decir, con personas e ideas autóctonas de ese Estado-Nación. Abogo a que esta es la descripción exacta de este tipo de partidos en Europa Occidental. Y por ello lo denomino ultranacionalismo para diferenciarlo del nacionalismo cívico y por utilizar una etiqueta de una única palabra para hacer un término un poco más rápido de utilizar que nacionalismo étnico. Esto es una breve explicación de por qué hablo de ultranacionalismo y por qué no me refiero a este tipo de partidos como derecha radical, populismo, etc. Bien, ¿cuál es el marco ideológico de este tipo de partidos? Por un supuesto apoyo, por una supuesta protección a la economía doméstica, rechazan la globalización. Como hemos dicho antes, aspira a una recuperación, a una preponderancia del Estado-Nación en detrimento de instituciones supranacionales. Es nativista, es decir, aspira a un Estado únicamente compuesto por personas e ideas autóctonas de ese país. Casi como consecuencia rechaza la inmigración, que es la parte central de esta comunicación, y casi que como consecuencia de rechazar a la inmigración también tiene una cierta aversión, un rechazo a el multiculturalismo. Concretamente, no sé por qué aparece así, en el PowerPoint aparecía no con estos codiguitos, sino que aparecía
sino que aparecía a cada uno de esos codiguitos, cada uno de esas cifras, era un partido en Europa, un partido ultranacionalista o un partido de derecha moderada. Y lo que quería representar era la diferencia en el posicionamiento ideológico en el aspecto de inmigración entre la derecha moderada, derecha, llamémosle democristiana, y ultranacionalismo. Los partidos que se encuentran... No me deja... Vale, no pasa nada. Ahí. Pasar para atrás, pero estoy dándole al revés. Este grupúsculo de partidos son los partidos de derecha central, de derecha democristiana en Europa Occidental. Esos son sus posicionamientos respecto a la integración de la inmigración y de refugiados en Europa y la preponderancia que tiene su postulado en referencia a la integración de la inmigración en Europa Occidental. Sin embargo, los valores más extremos son los posicionamientos sobre estas dos materias de los partidos ultranacionalistas. Y lo que quería marcar en esta diapositiva era la diferencia que existe en los países ultranacionalistas, en los 4 países de Europa del Sur, frente a los partidos de derecha moderada, únicamente para tratar de plasmar, para tratar de ilustrar la diferencia del tratamiento. Pero, grosso modo, lo que quería venir a explicar a través de esta diapositiva es que los partidos ultranacionalistas tienen unos postulados de mayor rechazo hacia la inmigración que los partidos democristianos y además le dan mayor preponderancia en sus programas electorales a este hecho. Es decir, no solamente son más restrictivos con la inmigración, sino que además tratan de que este posicionamiento ideológico sea más conocido por la población que los partidos democristianos. La inmigración, bueno, hasta ahora en el apartado de marco conceptual hemos hablado de la inmigración dentro de los postulados ideológicos de los partidos ultranacionalistas, es decir, desde la perspectiva de la oferta. A nivel de demanda, es decir, de por qué se vota partidos ultranacionalistas, tantos estudios transversales como longitudinales, como nacionales o supranacionales llegan a la misma conclusión. La inmigración, el porcentaje de inmigración, es un factor determinante para votar a partidos ultranacionalistas. Y adicionalmente existe un efecto mayor, es decir, hay una mayor tendencia a votar a partidos ultranacionalistas en áreas con alta tasa de inmigración, si además la tasa de desempleo es alta. Y además también un factor que incrementa la tendencia para votar a partidos ultranacionalistas es allí donde la inmigración es alta y además el gasto social también es alto. ¿Y todo esto por qué? Pues si antes hemos hablado de la teoría del contacto, ahora quiero expresar de una forma rápida la teoría de la amenaza, la teoría psicológica de la amenaza. La teoría de la amenaza no es otra cosa que un intento de explicar por qué regiones, provincias con un alto porcentaje de inmigración tienden a votar a partidos ultranacionalistas. La teoría de la amenaza lo que nos dice es, cuando los recursos son escasos, es decir, cuando no es fácil conseguir un trabajo, o cuando las condiciones salariales no es buena, o cuando hay restricciones de gasto social, tiende a verse una mayor inmigración como una amenaza a mi situación particular individual. Complementariamente, siguiendo con la teoría de la amenaza, se postula que los partidos ultranacionalistas se pueden ver beneficiados si se percibe el inmigrante como una amenaza para el sistema social liberal europeo. Es decir, ¿qué nos dice Le Pen? ¿Qué le dice Le Pen a la población francesa? Yo no estoy en contra de la inmigración, dice Le Pen. Yo lo que estoy en contra es de la inmigración que viene a romper con el Estado liberal europeo francés. ¿Qué trata Le Pen? Lo que trata Le Pen es que sea vista la inmigración como una amenaza hacia la cultura francesa. Consecuentemente, siguiendo la teoría de la amenaza, a zonas con mayor porcentaje de inmigración tienden a votar a partidos ultranacionalistas. ¿Qué metodología se ha llevado a cabo en el presente estudio? Bien, lo que se ha tratado es relacionar la inmigración con el respaldo a partidos ultranacionalistas. Y regiones con una alta
tasa de inmigración y con un apoyo alto a partidos ultranacionalistas, proponer medidas quirúrgicas entre comillas. ¿Esto qué es? Es acciones prioritarias de participar en actividades como la que se propone en este caso, rutas de la inmigración. En regiones con una alta inmigración, pero con poco respaldo a partidos ultranacionalistas, se proponen acciones preventivas. ¿Y esto qué es? Es participar en acciones como la que se proponen de llevar a cabo rutas de la inmigración para ser consciente de por qué problemas atraviesa la inmigración. En tercer lugar, regiones con poco apoyo a partidos, poca tasa de inmigración, pero con mucho apoyo a partidos ultranacionalistas, lo que afirmo es que son regiones en las que se deben llevar a cabo estudios de caso. ¿Qué está pasando ahí? Por ejemplo, tenemos el caso de las regiones al norte de Grecia, de las regiones denominadas Macedonia, que como bien sabéis, hubo un problema entre la ahora denominada Macedonia del Norte y el Estado griego por la denominación del Estado de Macedonia. ¿Qué provocó esto? Que en el norte de Grecia, la región es llamada Macedonia Central, Macedonia Oriental, en las elecciones del año 2019, porque este conflicto fue en el año 2019, provocó un mayor respaldo a partidos ultranacionalistas. Requiere un mayor estudio estos casos porque no parece que ese respaldo mayoritario a partidos ultranacionalistas en el 2019, Amanecer Dorado y Solución Griega, no haya sido por una alta inmigración, sino que haya sido derivado de este conflicto particular. Por eso, a regiones, provincias, con una baja inmigración, pero con un fuerte apoyo a partidos ultranacionalistas, requerirán un estudio de caso de qué ha pasado ahí. A lo mejor no ha sido la inmigración un detonante, sino que hay algún elemento subyacente. ¿Qué partidos se han considerado ultranacionalistas en Europa Occidental? Perdón, en Europa del Sur, en Europa Meridional. En el caso de España, Vox. En el caso de Grecia, en el año 2019 había 2 partidos con representación en el Parlamento Europeo. Uno de ellos hoy en día está legalizado, que es Amanecer Dorado. También estaba Solución Griega. En el caso de Portugal está el partido Chega. En el caso de Italia también hay 2 partidos con representación parlamentaria, que son Lega, la anteriormente denominada Lega Norte, y Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Para medir el apoyo a partidos ultranacionalistas, se ha utilizado las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2019 por una serie de motivos. Fueron las últimas elecciones al Parlamento Europeo, las siguientes serán en mayo del año 2024, el año que viene. Pero se ha utilizado elecciones y no encuestas porque en las encuestas tienden a evitarse opiniones políticamente incorrectas. Y el apoyo a partidos ultranacionalistas es una respuesta políticamente incorrecta, de tal forma que las encuestas tienden a infravalorar el respaldo a partidos ultranacionalistas. Por ello utilizo elecciones, en este caso la elección al Parlamento Europeo, y no encuestas. Además, algo bastante bueno que tiene la elección al Parlamento Europeo es que los umbrales de entrada son bajos. No es, por ejemplo, como las elecciones generales en España, que como bien sabemos hay tantas circunscripciones como provincias, y por culpa de la ley DONT el voto no es literalmente proporcional. En el caso de la elección al Parlamento Europeo, por ejemplo, en el caso de España, existe una única circunscripción. ¿Esto qué genera? Que el resultado electoral plasmado en la elección al Parlamento Europeo es casi que completamente proporcional porque el umbral de entrada es muy bajo. Además, otra ventaja que tiene la elección al Parlamento Europeo es que se realizan de forma simultánea en toda la Unión Europea. Y además, las últimas elecciones al Parlamento Europeo fueron en el 2019, año previo al inicio, en marzo del 2020, del COVID. Bien, se ha utilizado el sur de Europa, que tiene la particularidad de que, con la única salvedad de Italia, ha sido una región poco afecta a partidos ultranacionalistas. Es por ello que es una región que se ha estudiado poco, porque Vox la primera vez que consiguió entrar en un parlamento autonómico fue en otoño del 18, Portugal, el caso de Chega, ha sido bastante reciente,
Por ello, por ser regiones con históricamente con poco respaldo a partidos ultranacionalistas, han tenido a ser países poco estudiados. Y además, el sur de Europa, particularmente España, Grecia y Portugal, aunan una serie de características. Entre otras cosas, ha tenido una reciente presencia de dictaduras, tiene una familia de partidos políticos democristianos fuertes, los sistemas democráticos son recientes, Salazar falleció, la dictadura en Portugal acabó en el 74, en España en el 75, son sistemas democráticos recientes. Hubo una inexistencia del estado del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, entraron en la Unión Europea en los años 80, fueron los principales receptores de ayuda comunitaria procedentes de la Unión Europea hasta la ampliación a los países del este y estuvieron especialmente afectos a la gran recesión 2007-2008. ¿Qué metodología se ha llevado a cabo referente a llevar a cabo estudios a nivel provincial regional? Bien. En el caso de España se ha optado por llevar a cabo el estudio a nivel provincial, es decir, NUTS-3. En el caso de Grecia, lo ideal hubiera sido llevar a cabo el estudio provincial, pero no he podido llegar a acceder a documentación, a información provincial y me he tenido que conformar con datos a nivel regional. En Italia, por ser la cantidad de NUTS-3 bastante alta, 110, he optado por utilizar NUTS-2, es decir, las 20 regiones italianas. Y en Portugal lo ideal hubiera sido, ahora explico por qué no ha podido ser, utilizar NUTS-3, que son 25, porque 7 eran demasiado pocos. ¿Qué problema ha tenido con Portugal? En primer lugar, el caso de Chega es bastante reciente. En el 2019 Chega no consiguió ningún europarlamentario. Chega empieza a despegar en enero del año 2022, que es la primera vez que accede al Parlamento portugués. Adicionalmente, Portugal no tiene un parangón entre los distritos electorales y NUTS-2 o NUTS-3. Tiene 22 distritos electorales, entre los que se encuentran 18 peninsulares, 2 insulares y 2 en el extranjero. Y sin embargo, como hemos visto antes, el número de NUTS-3 son 25 y el número de NUTS-2 son 7. No hay una uniformidad estadística. Y además, el dato de porcentaje de inmigración se aporta a nivel de NUTS-2, es decir, demasiado poco desagregado. Únicamente existe información desagregada por NUTS-2. Por ello, únicamente se ha podido llevar a cabo el estudio en España, Grecia e Italia. Pasando a los resultados, ¿qué tenemos en España? Se muestran 3 figuras. La primera de ellas, la figura 2, es el apoyo a partidos ultranacionalistas en dichas elecciones al Parlamento Europeo en el año 2019. Se muestra la variación de la inmigración entre el 2011 y 2019. 2011-2019 porque es el periodo en el que hay un aumento más considerable del apoyo a partidos ultranacionalistas, y el porcentaje de inmigrantes y el porcentaje de inmigración en el año 2019. Como vemos, la variación de la inmigración no va de la mano de un mayor apoyo a partidos ultranacionalistas, pero sí que va de la mano, con un par de excepciones que ahora describiré, con el porcentaje, con la cantidad de inmigrantes, con la cantidad en términos relativos de inmigrantes. Con una salvedad, si os fijáis, en los territorios donde existe un denominado nacionalismo cívico, es decir, donde existe un deseo en mayor o menor proporción de su población por un mayor desarrollo de un Estado-nación propio, estoy hablando del País Vasco y Cataluña, existe un menor respaldo a partidos ultranacionalistas. Si os fijáis, el porcentaje de inmigración en Cataluña es alto. Por ejemplo, en Girona, por ejemplo, en Lleida, es de las provincias con mayor cantidad de inmigrantes en términos relativos. Sin embargo, como vemos en Cataluña, el partido ultranacionalista de referencia, en este caso Vox, no es fuertemente apoyado. Este resultado que nos sugiere, algo parecido ocurre en el País Vasco. Esto que nos sugiere que partidos, que regiones, provincias, que han desarrollado un nacionalismo cívico con una escala mayor o menor, son menos tendentes a votar a partidos
ultranacionalistas. Siguiendo la metodología planteada, siguiendo un enfoque preventivo o un enfoque quirúrgico, ¿en qué provincias debería llevarse a cabo un enfoque preventivo? Es decir, hay resultados que nos sugieren que por la cantidad de inmigrantes en términos relativos que existen en esa circunscripción, los resultados sugieren que puede haber un aumento en el apoyo a partidos ultranacionalistas. ¿Cuáles son estos nichos? ¿Cuáles son estas provincias? Málaga, Granada y La Rioja. ¿En qué regiones, en qué provincias, en qué NUTS 3 se debería llevar un enfoque quirúrgico? Es decir, hay alto porcentaje de inmigración y a la par hay un gran respaldo a partidos ultranacionalistas. Murcia, Almería y Madrid. Y Ceuta y Melilla. Pasamos a Grecia. Aunque parezca mentira, esa figura representa a Grecia. Está un poco desconfigurada porque toma las aguas de cada una de las islas como si fuera una única provincia. Por eso no os asustéis si veis esta forma de Grecia y estáis familiarizados con la geografía griega, porque soy consciente de que queda un poco raro. ¿Qué vemos en Grecia? En Grecia hay dos partidos ultranacionalistas fuertes, o al menos había dos partidos ultranacionalistas fuertes en el año 2019. Por un lado, Amanecer Dorado, y por otro lado, Solución Griega. ¿Qué vemos? Que tanto Golden Dawn, Amanecer Dorado, como Solución Griega, Greek Solution, en el norte de Grecia fue uno de los lugares donde más apoyo cosecharon, en la región de Macedonia Central y Macedonia Oriental, por el conflicto, aunque únicamente sea de denominación, que existía en ese momento con respecto al Estado de Macedonia. De hecho, este hecho hizo que el gobierno de Siriza en el 2019 tuviera que caer porque dejó de recibir el apoyo del partido ANEL. Siguiendo esta gráfica y comparando la suma tanto de respaldo electoral a Greek Solution, a Solución Griega, como de Amanecer Dorado, comparado con su porcentaje de inmigración, vemos que a estas regiones del norte de Grecia, a las regiones denominadas Macedonia, tiene mayor apoyo del que le correspondería. Pero insistimos que no parece que sea derivado de una mayor tasa de porcentaje de inmigración, sino que habría que llevar un estudio de caso analizando si este conflicto con el Estado de Macedonia, con el ahora denominado Estado de Macedonia del Norte, fue una causa para ese mayor apoyo. Sin embargo, vemos que las regiones de islas que han tenido una mayor ola de inmigración, como era el caso de Lesbos, son zonas en las que se podría aplicar un enfoque quirúrgico porque tiene un fuerte apoyo a partidos ultranacionalistas y a la par en los últimos años ha recibido unas grandes olas de inmigración. Y por otro lado, sería sugerible llevar a cabo un enfoque preventivo ante la perspectiva de un aumento en el apoyo a partidos ultranacionalistas en las islas del Egeo Meridional, Ática e Islas Jónicas. Pasamos al resultado de Italia y cerraremos con las conclusiones. ¿Qué vemos en Italia? En Italia vemos, al igual que en Grecia, que hay dos partidos ultranacionalistas. Por un lado, Fratelli d'Italia y por otro lado, Lega. Lega que hasta hace no mucho tiempo no se denominaba Lega, se denominaba Lega Norte y estaba principalmente centrado en el norte de Italia, en lo que ellos denominaban la Padania, del río Po hacia el norte, en un estado ficticio, en la creación de un estado ficticio. Sin embargo, para intentar recabar votos del conjunto del Estado, cambió su denominación de la Lega Nord a la Lega. No obstante, como vemos, sus votos siguen estando especialmente concentrados en el norte de Italia, desde el río Po hacia el norte. Y se complementa, el respaldo electoral de Lega se complementa con el respaldo electoral a Fratelli d'Italia, que es un partido del sur de Italia. De hecho, Meloni es una figura eminentemente romana. Es una figura, bueno, de hecho en la región de Lazio es la región que más vota a Fratelli d'Italia. Es una imagen muy diferente a la que proyecta a la Lega, de tal manera
que ambos partidos se complementan bastante bien, porque donde no llega Lega llega Fratelli d'Italia, y donde no llega Fratelli d'Italia llega Lega. Sumando el porcentaje de apoyo a Lega más Fratelli d'Italia, vemos que hay bastantes similitudes con la cantidad de inmigrantes en términos relativos, con dos excepciones en el norte de Italia. Bueno, vemos que el norte de Italia es quien más apoya a partidos ultranacionalistas, con la excepción de la región de Bolzano la región autónoma de Bolzano, la provincia autónoma de Bolzano. Trentino Alto Adige, no me salía el nombre de la región. ¿Por qué? Porque pasa algo parecido a lo que pasa en España con las regiones Cataluña y País Vasco, donde existe una mayor o menor nivel de solicitud de Estado, de aumento de la soberanía del Estado-Nación. Es decir, es una región que canaliza el apoyo a partidos ultranacionalistas a través de una mayor soberanía del Estado-Nación. Es decir, es una región con un nacionalismo cívico. ¿Qué dos enfoques diferentes o qué regiones en Italia puede estar volcado en un enfoque preventivo quirúrgico? Pues siguiendo el enfoque quirúrgico, las 4 regiones del norte de Italia con mayor apoyo a partidos ultranacionalistas: Friuli, Venezia Giulia, Véneto, Lombardía, Piemonte. ¿Y en qué regiones serían más proclives para un enfoque preventivo? Tanto Toscana como Emilia-Romagna, justamente debajo de las 4 regiones citadas, porque tienen un alto porcentaje de inmigración, pero aún no lo ha canalizado a través de partidos ultranacionalistas. Acabo con una lámina sobre conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? En primer lugar, que existe una confirmación de la relación inmigración y respaldo a partidos ultranacionalistas en Europa del Sur, o al menos en España, a Grecia e Italia, que han sido los 3 países tratados. Se han llevado a cabo unas propuestas de con qué nichos se podría trabajar de cara a participar en las denominadas rutas de la inmigración. Y un resultado que por lo menos a mí me ha resultado sorprendente es que las regiones, provincias con un nacionalismo cívico tienden a aminorar el respaldo a partidos ultranacionalistas. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, os dejo un pequeño apartado de referencias en el que me he basado. Un pequeño. 3, yeah, okay. Thank you, Javier, for this beautiful presentation. Gracias, Javier, por esta presentación tan bonita. Y has entrado mucho en los detalles. Estoy muy impresionada, sobre todo por ese trabajo con las regiones italianas. Bueno, voy a hacer una reflexión breve sobre el paper que has escrito y la presentación. En el paper, sobre todo, nos cuentas, hablas de España, y hoy hemos visto una perspectiva más comparativa, aportando datos de otros países como Italia, Portugal y Grecia. Y te voy a decir que es un estudio bastante interesante, esa comparativa de actitudes hacia los inmigrantes en la región euromediterránea, que está mucho en el debate político actual. Unos comentarios. Al principio de la presentación has intentado definir ultranacionalismo y has mencionado una serie de sistemas a los que se les podría llamar ultranacionalismo, pero creo que en el paper le habría venido bien un examen de esos partidos políticos y su propia actitud hacia los migrantes. No has hecho esa conexión, has hecho tu propia definición de ultranacionalismo y después has seleccionado
partidos según esos criterios, sin explicarnos por qué esos partidos reflejan específicamente tu definición. Por ejemplo, las elecciones políticas del Parlamento Europeo de 2019. Ahí podrías haber aportado más evidencia sobre cómo estos partidos utilizan la inmigración en el discurso político, en el debate político, en relación con otros partidos políticos para indicarnos mejor por qué has seleccionado estos partidos, para empezar. También entiendo la decisión de fijarte en las elecciones del Parlamento Europeo de 2019, tiene todo el sentido, pero también es importante que entendamos las dinámicas más amplias del Parlamento Europeo, que es distinto de las elecciones nacionales. El discurso político es distinto, los actores son distintos, el público es distinto. Los partidos políticos, cuando participan en elecciones nacionales, no toman cuentas de la familia política europea. Entonces se da esta relación entre la campaña política nacional para las elecciones europeas. A mí me interesa saber si te has fijado en estos partidos políticos para los países y su afiliación a los grupos políticos europeos, y sobre todo los lazos con el PPE. Eso es muy interesante porque creo que alguien ayer, me parece que fuiste tú, mencionó que hay un ministro, no es un ministro, es un comisario europeo del modo de vida europeo. Yo diría que es el modo de vida europeo del PP. En cuanto a la inmigración, no has hecho operativo lo que es inmigración, de hecho. ¿Qué datos has utilizado? Has utilizado datos del Ministerio del Interior, de las elecciones y también tus propios datos de la Oficina Nacional de Estadística, del INE. También los datos de otro investigador para el caso de Grecia, ¿no? Schaffer y otros, ¿no? Eso era para el apoyo de los partidos ultranacionalistas, no para inmigración. Disculpa, tal vez no lo he visto. De todos modos, al hablar de inmigración y con los datos que has utilizado en 4 países distintos, la definición de inmigración y los datos que has utilizado tiene que ser la misma para los 4 países. Los datos que tienes de España cubre los inmigrantes ilegales, indocumentados, gente de origen extranjero. Esos son distintas interpretaciones sutiles sobre lo que es realmente la inmigración y los datos que recaban los institutos de estadística de las distintas regiones. Eso es un comentario que te hago. Y 2 cosas más. Sobre Grecia. ¿Has pensado que en el norte de Grecia, sobre todo, hay una disputa bilateral con Macedonia del Norte? Porque tal vez esos datos no se puedan relacionar solo con la inmigración, sino con las disputas existentes actualmente. Y lo último que quería mencionar es ¿cuál sería la importancia del punto de entrada de la inmigración clandestina de estos países? En las regiones, en las ciudades, en las islas, hay puntos de entrada para la inmigración ilegal. ¿Cuáles son los resultados que tienes en estas zonas concretas? ¿Y cómo lo explicarías? Por ejemplo, yo vengo de Calabria
que es en el sur de Italia, y tenemos cada día llegada de inmigrantes ilegales. Ursula von Leyen estuvo hace poco en Italia con Meloni en un helicóptero, se veía mi casa desde allá arriba, y vimos que Meloni ganó muchos votos en mi región, que es un punto de entrada de inmigración. Así que eso, me gustaría saber qué nos cuentas. Quizás quieras reaccionar rápidamente o pasamos al Sí, turno. grupo Sí, compacto. tenemos tiempo. He visto ya varias manos levantadas de este lado. Me gustaría también tener reacciones del otro lado. Reaccionas en 3-4 minutos, si te es Perfecto. posible, Sí. y vamos pasando la palabra. Sí, de forma muy rápida. Teresa, tú serías la siguiente. Maybe I can speak in English, it will be quick. Bueno, igual te puedo contestar en inglés porque va a ser más rápido. Estoy completamente de acuerdo contigo, y es que lo tenía en mente, lo tuve en cuenta, pero tal vez no estaba bien descrito en el paper por cuestiones de tiempo, pero casi toda la información que tienes o que me has pedido está prevista, está diseñada, y hay un contexto para defender por qué he elegido ciertas cosas. Por ejemplo, he elegido este partido político porque está en la misma familia política en el Parlamento Europeo, porque hay un autor anterior que ha utilizado estos mismos partidos como ejemplos de partidos ultranacionalistas, pero sí, estoy completamente de acuerdo en eso. También estoy de acuerdo contigo en algo que no he tenido en cuenta, que es que las elecciones al Parlamento Europeo son como una elección secundaria, menos importante que la nacional o la local. Y esto tal vez sí que podría servir para por lo menos darnos cuenta de que hay algunos temas en concreto, en el caso de las elecciones europeas, que van distintos a las elecciones nacionales. Por ejemplo, hay más gente que vota en las elecciones nacionales que en las europeas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. También estoy de acuerdo contigo en que solamente dije inmigración y no he explicado a qué me refería. Tendría, por supuesto, que haber explicado a qué me refiero, y eso es algo que tengo que tener en cuenta para el paper final. He intentado explicar que en el caso del norte de Grecia eso puede ser un estudio, porque parece ser que en esas elecciones esa región ha votado ultranacionalistas más que en otras partes de Grecia por el conflicto con Macedonia del Norte. Eso lo he intentado explicar, pero igual no ha quedado todo lo claro que quisiera. He sugerido que este tema podría ser una razón debido a eso. Sí, pero precisamente a eso me refiero. ¿Cómo estableces la conexión entre el comportamiento de votación política e inmigración si no se ha examinado el contexto político o el contenido político de las elecciones? Si un partido político hace una campaña en algo concreto en esa región, ahí sí se puede establecer la conexión. Si no, estás simplemente suponiendo cosas. Estás conectando cosas sin ver el contenido político real de esa campaña política, de esas elecciones concretas. Eso tiene que quedar bien conectado, esas dos variables. ¿Te refieres a este caso o en general? En general. Porque si no, lo que estás haciendo es aplicar tu propia definición a estos partidos políticos y estás suponiendo sin demostrar que, de hecho, se considera la inmigración crucial en las elecciones del 19. Sí, ya lo entiendo. He intentado mostrarlo con las cifras.
a lo mejor no se ha expresado como yo quería, que los partidos ultranacionalistas en estos 4 países tienen una tendencia a ser más restrictivos en el caso de la inmigración y también intentado poner esto como más pertinente. Pero sí, tengo que aportar más información para la próxima vez. Gracias. Sí, bueno, un segundo, que no me has contestado la pregunta de los puntos de entrada en los países del Mediterráneo, porque eso es crucial si estamos hablando de inmigración y la actitud de los votantes. Bueno, de hecho he puesto el ejemplo de Lesbos, en Grecia, y las islas del Egeo, y ahí señalo que habría que tomar acciones quirúrgicas, y en el caso de España, Ceuta y Melilla. En estas zonas hay más inmigración por la puerta de entrada y más apoyo a los partidos ultranacionalistas. Pero eso contradice los resultados de tu investigación, porque yo esto lo he visto bien en mi región, en Calabria. Meloni sacó muchos votos ahí. Calabria también es un punto de entrada muy importante. Cada día llegan inmigrantes. ¿Y qué nos muestran los resultados? Es completamente distinto ahí. Muy interesante, realmente, complejo, muy complejo, en el cual básicamente me parece que lo tiene bien enfocado, salvo en un punto. Y es cuando crea ese concepto de nacionalismo cívico para contraponerlo a lo que sería el ultranacionalismo. Cuando, si usted se fija en el marco ideológico del ultranacionalismo, que tiene 2 diapositivas dedicado a ello, vemos que los indicadores que usted utiliza se cumplen totalmente en la mayor parte de partidos nacionalistas en algunas comunidades autónomas españolas. Rechazo a la globalización. Recuperación de la soberanía del Estado-nación en detrimento de las instituciones supranacionales. Nativismo. Rechazo a la inmigración. Aversión al multiculturalismo. Si usted se fija tanto en los programas políticos como en la práctica que en los últimos 10-15 años han llevado a cabo partidos políticos en algunas de estas comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, porque en el País Vasco está más camuflado, pues resulta que no estamos ante un nacionalismo cívico. Es decir, ha habido una limpieza étnica en donde muchas personas nos hemos tenido que ir durante un cierto tiempo del país, luego hemos podido volver, pero nos hemos tenido que ir. Ha habido, por otra parte, un golpe de Estado que se frenó, pero que se declaró con la aprobación de 2 leyes de desconexión y una declaración de independencia ilegal. Y ha habido, por otra parte, pues una exclusión institucional de todo lo que es nacionalismo dentro de lo que son las instituciones, incluso cívicas. Entonces, no veo yo de qué manera, bueno, es decir, hay una explicación. ¿Por qué este nacionalismo cívico ha frenado al ultranacionalismo? ¿Por qué es ultranacionalismo? Es decir, es ultranacionalismo. Entonces, lo que pasa es que es una variante. Es una variante que está teñida pues, de esas ansias de un sector minoritario que nunca llega ni a 1/3 del censo en elecciones, tercio del censo, no de resultados de votaciones, porque hay una abstención muy grande dentro de este enrarecimiento cultural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay manera de poder considerar que estamos ante lo que usted llama nacionalismo cívico. Si le llamara de otra manera podría estar de acuerdo, pero cívico le digo que desde luego no. ¿Espero una ronda o respondo directamente como...? Responde rápidamente mientras Vale. vamos dando la palabra a Enrique. Agradezco mucho sus comentarios. Me gustaría saber qué terminología utilizaría, porque me resultaría de gran utilidad. En todo caso, si usted lo dice, es porque debe ser así. Pero yo no veo
Yo particularmente, insisto, seguro estoy equivocado porque además por lo que ha contado usted tiene experiencia, entonces por eso... En todo caso, lo que es evidente, lo que es claro, o lo que percibo y lo que a través de base de datos como Chapel Hill Expert Service, no se plasma ni esa restricción entre partidos de nacionalismo cívico y nacionalismo étnico y sobre todo esa preponderancia en el mensaje electoral. No obstante, si tiene otra referencia, luego me agradecería saberlas porque seguro complementaría el estudio. Y sobre todo, si además tiene experiencia tanto académica como sobre todo vital, me encantaría escuchárselo y se lo agradecería enormemente. Con mucho gusto. Muchas gracias. Enrique, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ante todo empiezo por darte la enhorabuena por la exposición, tanto oral como en el texto escrito y lo que hay de investigación detrás. Y siguiendo con la lógica de estos seminarios, te vamos a ofrecer observaciones para tu reflexión que sirven también para tus compañeros. Y yo bastante en la línea de mi compañera Teresa. Casi te empezaría por recomendar, como os hago a todos, ¿no? Es que penséis en las palabras siguiendo una lógica casi yo diría una lógica de predicados tradicional aristotélica. Dices aquí que ultranacionalismo es un core concept, ¿no? Un núcleo semántico de tu investigación. Pues en términos estrictamente lógicos, que también puede ser gramaticales en cualquier lengua, es un concepto vacío. ¿Por qué? Porque es un sintagma compuesto por dos elementos donde hay una, digamos, palabra sustantiva y una que es tributaria. Si quieres, un sustantivo y un adjetivo de toda la vida. Pero en términos de lógica, ultra es la versión latina de meta y su concepto quiere decir lo que está más allá de algo, puesto que el sustantivo es nacionalismo. Cuando decimos ultranacionalismo decimos A que no es A, es B. Es decir, que no es nacionalismo. Claro, empezar por definir algo tan absurdo es como cuando se decía la memoria histórica no histórica, pero tampoco memoriada. No puede ser, es un oxímoro, es un absurdo, es un círculo cuadrado, es una nieve frita. No encaja, no tiene sentido conceptual. Cuidado con eso. Por lo tanto, cómo se construye en lógica preposicional y también en castellano, en cualquier lengua, pues es un sustantivo con un atributo posterior, pero que lo modifique, es decir, clase y género y especie, pero no al contrario. Por ejemplo, decías tú, no puede ser nacionalismo radical, no sé por qué, radical nationalism es en lógica y gramaticalmente perfecto. Extremo nacionalismo, nacionalismo extremo. Puede llamarse, se dijo en el siglo XIX, un nacionalismo divinizado, porque está literalmente la sustitución de la idea de divinidad por la nación que exige sacrificio y culto, etc. Es un nacionalismo estrictamente sustantivado, que es otra cosa. Un nacionalismo monista. Bueno, hay muchas formas, pero ultranacionalismo es que es una cosa absurda. Absurda. Es como cuando se decía en esta cosa, hay que aprender a aprender. ¿Y por qué no lo triplicamos? Hay que aprender a aprender a aprender. Si la replicación de un sustantivo o un infinitivo no cambia su sentido. Aprender es aprender y aprender a aprender es simplemente aprender. Y si lo dices 7 veces seguirá siendo la primera palabra. Nada más, no dice nada más. Cuidado con eso, porque luego se subyace con esto otro eje que ha mencionado Teresa, que es importantísimo. En deudor de algunos estudios estrictamente anglófonos, no digo anglosajones porque no hay anglosajones, hay pueblos de habla inglesa, utilizas el criterio de nacionalismo cívico frente a nacionalismo étnico, que es una versión muy posterior del 45 a la antigua división entre un nacionalismo político originado por relaciones políticas y un nacionalismo cultural. Bueno, yo creo que esa cesura entre los dos es bastante compleja, porque un nacionalismo político, precisamente por culturas políticas, genera su cultura propia, y un nacionalismo llamado cultural tiene implicaciones y sujetos políticos detrás de él. Pero más allá de esto, incluso suponiendo que borrosamente los campos no sean claros, tu aplicación fáctica a mí me parece que a veces
peca de preassumptions que no están en absoluto explicitadas. El ejemplo más claro me parece la distorsión en Lérida o en el País Vasco. Es que nacionalista sustantivado, étnico, cultural radicalizado en el País Vasco es claro, y yo creo que en Cataluña te podrá contar Teresa lo que sabemos algunos, es tremendo. Por tanto, ¿hasta qué punto este criterio que utilizas se aplica solo, por ejemplo, a Vox en España? Bueno, mira bien los elementos definitorios y aplícalo, y te saldrán cosas a lo mejor que no quieres ver, pero que están ahí. Simplemente eso. Muchas gracias, Enrique. Vamos a seguir porque he visto muchas manos levantadas. Tenemos todavía 17 minutos. Vamos a intentar ser lo más concisos posibles para que todo el mundo pueda hablar y ir intercambiando intervenciones tanto por parte de los investigadores como de los expertos. Unai, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Me ha gustado muchísimo porque yo también trabajo este tipo de actores políticos. Mi comentario o pregunta tiene que ver con la terminología de los mismos. Tenías una diapositiva en la que explicabas por qué ultranacionalismo y descartabas otros elementos como radicalismo, extremismo, populismo, fascismo y nacionalismo. Sobre extremismo y fascismo no tengo ninguna duda que hay que descartarlo en este sentido, pero yo creo que los partidos que analizas, son partidos populistas de derecha radical. Y es más, en tu tabla 2, todos los partidos que estaban ahí incluidos, con la excepción de Amanecer Dorado, que sería extremista, son partidos populistas de derecha radical. Así que como término analítico, no sé hasta qué punto ese ultranacionalismo es necesario utilizarlo cuando ya hay un término definido. Mencionas a Cas Mude y a Cristóbal Rovira Calváser y ellos utilizan este concepto de partidos populistas de derecha radical. Ellos no dicen que el populismo no significa nada. Esa es la teoría de populismo como estrategia de Ernesto Laclau. Ellos dicen que populismo es esta idea de thin ideology que tiene unas ideas básicas, pueblo contra las élites, y que evidentemente se pega a otra ideología más amplia. Y en este caso, los que tú mencionas son partidos que en el eje izquierda-derecha estarían en la derecha, pero también son populistas. Y es que creo que este debate que hemos tenido sobre el ultranacionalismo está relacionado también con ir más allá del clivaje tradicional izquierda-derecha. Si coges Galtán, si coges cosmopolitanismo versus nacionalismo, quizás encaje mejor tu división. Y respecto al tema del ultranacionalismo, yo creo que esa división entre nacionalismo étnico y cívico no es aplicable. Quizás nacionalismo independentista podría ser un ejemplo adecuado de esa nueva terminología que usar, porque justo los tres elementos que mencionas, País Vasco, Cataluña y Trentino Alto Adige, sí que tienen movimientos independentistas bastante fuertes. No implica que no sean nacionalistas, sino que no son de ese tipo de nacionalismo, y quizás de ahí esa correlación. Y por último, muy brevemente, hablas de la teoría del contacto y la teoría psicológica de la amenaza. Quería preguntarte también qué opinión te merece la teoría del gran reemplazo, que está altísimamente ligada con la inmigración para este tipo de partidos. No digo que sea cierta, digo que para estos partidos sí lo es, y dentro de su discurso político pues tiene una posición muy, muy notable. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres responder rápidamente por la pregunta que te ha hecho, sobre todo al final, de tu opinión? Y por no sobrecargar algo, nada, 2 minutos, porque Venga. son cosas que requieren a lo mejor... Adelante, por favor. Yo sabía que la diferencia entre nacionalismo cívico, o mejor dicho, la denominación de entre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico, yo sabía que iba a ser controvertida. Y más en el caso de España. Por lo tanto, agradezco especialmente tanto los comentarios de Teresa como los comentarios de Enrique. Y desde luego me sirven para enriquecer. Incluso a nivel semántico, como ha mencionado previamente. Y lo agradezco bastante primero porque sé que es un punto controvertido, y recibir vuestro punto de vista, la verdad es que me resulta de una grandísima utilidad y lo agradezco enormemente. Respondiendo a Unai, Cas Mude también dice que el término populista es extremadamente sobreabusado. Cuando habla de thin ideology, que es una ideología delgada, también menciona que necesita una hosting ideology, que el populismo en sí no dice nada. Ha utilizado una nomenclatura que sí que creo que podría ser utilizable, como es nacionalpopulismo, que a lo mejor podemos salvar algunos de los
punto que me habéis mencionado. Pero el mismo de la Calvas es lo primero que dice, es que populismo dice todo y a la par no dice nada. Y en todo caso necesita un hosting. O necesita populismo socialista, populismo nacionalista, populismo agrario, el populismo original estadounidense, pero en sí dice, es una thin ideology que requiere de algo más. Y la teoría del gran reemplazo es un punto bastante controversial, creo no, seguro. Creo que es una consecuencia de la teoría de la amenaza. Es, oiga, cuidado con la inmigración como una amenaza porque se reproduce de una forma más rápida y reemplaza a la población autóctona. Creo que es una consecuencia de la teoría de la amenaza. No sé si lo ves de la misma forma. Muchas gracias, profesor Baigorri. Thank you very much. Gracias. Me gustaría insistir en la idea de la tipología de migrante. Creo que tendríamos que tener cuidado a la hora de definir migrantes, al menos cuando nos referimos a algunas provincias. Yo vengo de La Rioja y sé el tipo de migración que hay allí. Si lo comparamos, y estoy hablando de las políticas preventivas, las provincias preventivas. Si lo comparamos con Málaga, yo sé que allí muchos de los extranjeros no son del mismo tipo que en La Rioja o en Lérida. Allí son personas que trabajan sobre todo en agricultura, bueno, también en otras, pero no son turistas residentes como podemos encontrar en Málaga o en Granada, por miles. La cantidad de extranjeros en España, uno de los grupos principales son británicos. Y no se les percibe como una amenaza ni nada parecido. La idea de estos partidos, por cierto, y que habría que señalar, es increíble completamente, sobre todo en la cuenca mediterránea, donde históricamente ha sido un crisol de culturas y civilizaciones. Hemos tenido musulmanes gobernando la península ibérica durante siglos. Y la falta de educación, que es un tema importante a la hora de tener en cuenta la percepción del extranjero, resulta de la falta de concienciación de que somos una sucesión de capas de civilizaciones y que somos todos híbridos. Al hablar de la teoría de las amenazas, a mí me parece que es al revés. Yo veo que hay una amenaza cuando veo a Vox. Ahí tal vez habría que distinguir. En una ciudad pequeña como Logroño hay 4.000 pakistaníes que han llegado allí. Es increíble. Y las primeras olas de marroquíes ahora mismo están prácticamente asimilados. Eso es también otra idea que hay que mencionar. No es lo mismo la inmigración antes de la revolución tecnológica y la revolución de las comunicaciones que la de ahora. Te puedo decir que lo primero que hacían las chicas marroquíes al llegar a mi ciudad, en La Rioja, era quitarse el velo y olvidarse de él. Ahora las ven sus abuelas desde Marruecos y se lo tienen que dejar porque es que las critican si no lo llevan. Ahora están mucho más vinculadas a sus orígenes. Ahora, como migrante, se puede vivir como si estuvieras en tu propio país, mediante la televisión y las redes sociales, etc.
Y la otra idea es que estos países me parece una contradicción clara en cuanto al éxito y el fracaso de la globalización. La globalización es un fracaso. Es un fracaso para ellos. Porque quieren quedarse en su propia burbuja, etc. Pero la verdad es que no tienen escrúpulos para llevarse su dinero a los paraísos fiscales. No tienen remilgos para utilizar Google, Apple, etc. Esos están muy globalizados para lo que les interesa. Y esto es así. Y aunque vayan por ahí predicando que son los representantes puros de la nación, etcétera, etcétera, lo que son es que son un atajo de gente mezclada, híbrida, desde los neandertales, y eso no tiene... no se puede rebatir, no se puede rebatir. Y se rinden al oligopolio de las empresas de GAFA, Google, Amazon, Apple y Facebook. Y esto lo quería mencionar porque, bueno, y también la función de los medios y las redes sociales. Porque ellos transmiten la información por todo el mundo, o por toda la nación en este caso, haciendo lo que Goebbels. Si repites una mentira 1000 veces, se convierte en una verdad. ¿Y no es verdad lo que están diciendo? ¿No lo es? Eso tal vez sería interesante que lo metieras en tus comentarios. Gracias. Palabra Camilo, por favor. Número 4. Ok. Bueno, Javi, dos cositas. Bueno, la primera, un comentario, y la segunda, un cablecito. Y bueno, antes de empezar, bueno, felicitarte por la presentación, que a mí me ha encantado, espectacular en cuanto a contenido y forma. Y bueno, y también te celebro el tema que has abordado, porque es un tema de actualidad y también valiente presentarlo aquí, porque como te has dado cuenta, ha despertado muchas pasiones y mucho interés también. Bueno, mi comentario es, o sea, yo lo que veo es que los partidos políticos tienen diversos roles. O sea, por un lado, un partido político puede ser nacionalista y a su vez también puede ser populista o no, o otras cosas más. Y esta lógica pues trasciende ese clivaje que te mencionó Unai de izquierda a derecha, ¿vale? Dicho esto, explico un poco el tema del populismo. O sea, del populismo como tal se ha escrito mucho y como bien lo has planteado, se menciona muchísimo, particularmente en la prensa, pero hay un bloque común, ¿vale? Y ese bloque común es que hay una sociedad que está dividida en dos polos antagónicos relacionados entre sí, que es pueblo versus élite, donde este pueblo es un grupo que está subordinado a esta élite. Digamos que ese es el punto común y de ahí vienen diversas discusiones y críticas, que las críticas son dos. Una, el tema de la ideología, es decir, que no cumple con una de las características que deben tener las ideologías, que es la coherencia. Y la segunda crítica, que también una vez mencionó de Laclau y de Chantal Mouffe, es que estos partidos políticos o estas figuras políticas no es que sean populistas per se por su ideología, sino porque se articulan a una estrategia discursiva. Y ahí es donde lo conecto con una pista que te ha dado Ana, que te puede ayudar en la investigación, que es la actitud frente a los migrantes. Y ahí el discurso te puede servir para analizar esa parte y complementar lo que tú ya tienes de dato quanti, complementarlo con quali de lo que dicen estas figuras. De ahí puedes hacer el match. Creo que te puede ayudar bastante. Muchísimas gracias, Camilo. Eladio. Número 2. Dos. Bueno, yo es que, en fin, estuve varios años en el Consejo de Europa trabajando con el tema de migrantes en un programa extraordinario que se llama Intercultural Cities, ciudades interculturales. En fin, tenemos más de 120 ciudades. Entonces yo creo que
que no se puede empujar tanto la asociación entre migración y, digamos, partidos radicales, o no ultranacionalistas, sino, tomaré buena nota, sino muy nacionalistas, ¿no? Dos ejemplos. Por ejemplo, íbamos a Suiza. Entonces resulta que los partidos más suizos, más radicales, más nacionalistas, estaban en La Valais, que era un sitio donde no habían visto un extranjero más que por televisión. Iba uno a Ginebra con 2/3 de la población que no había nacido en Suiza, y era una ciudad intercultural, nadie veía ningún problema de extranjeros porque 2/3, digamos, era su... Es decir, que el otro caso es el país en que yo nací. Yo me crié en este país, de niño hasta los 20 y pocos, era muy nacionalista y un partido como Vox habría sido prohibido por ser demócrata. Y no había un emigrante, ni uno. Es más, habíamos enviado 1,5 millones de migrantes a Alemania, a Francia, a Suiza, a muchos otros países. Bueno, esto por una parte, entonces creo que eso hay que verlo, digamos, en un contexto en que hay que... Otra cosa, una cosa que descubres cuando hablas con los inmigrantes y cuando lanzamos campañas como antirrumores, que esto no está solo en los partidos ultranacionalistas, está en todos los partidos, en todos los sedes de la sociedad, en los que parecen más progresistas, al final te hablan del moro, oye, esto no es una realidad que... es cierto que los partidos, digamos, radicales lo usan mucho, pero toda sociedad tiene una parte de skinheads, de gente violenta, de tifosi, que van al fútbol, de ultrasur. Hombre, la verdad, que digas que en el País Vasco hay un nacionalismo cívico, es un nacionalismo incívico. Porque estos ultras que vienen del País Vasco no es que fueran ahí a pegar a los negros, es que iban a matar a todos aquellos que no eran su ideología hace 20 años. Y esto, oye, más estos, al lado de estos, los de Vox son de extrema izquierda, vamos. Oye, son gente de orden, por favor. O sea, a que hables de un nacionalismo, aparte de lo que ha dicho Teresa, que tiene experiencia personal, yo he conocido mucha gente que había tenido que huir del País Vasco por amenazas, pero bueno, ¿por qué no hay en el País Vasco skinheads? Están todos en Bildu. Y por favor, eso hay que mirarlo y cambiar, porque las palabras pesan. Respondo. Hablar eso cívico, ahora me responderá, pero hablar eso como una cosa cívica no es de recibo, ¿no? No es de recibo. Luego otra cosa, utilizar el Parlamento Europeo en las elecciones, yo no creo que sea buena idea, porque la abstención es muchísimo mayor porque a la gente le importa un pito, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la abstención del Parlamento Europeo es 20% mayor, al menos, que las abstenciones al Parlamento propio. O sea, que hay que mirar también aquello y verlo en un contexto. A propósito, ¿por qué hay a veces en Italia entre el norte y el sur? Porque muchos del sur de Italia son discriminados en el norte de Italia. Se sienten como discriminados ya, aunque son italianos en el norte. Por eso, digamos, teníamos más cosas en el tintero, pero solo terminaré con una cita de Samuel Johnson, que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Muchas gracias, Eladio. El tiempo se ha acabado y, por ser justos con todos, tenemos que acabar aquí. Simplemente le voy a dar a la responsable de este panel, que ha pedido para hacer un comentario último, a Ana, la palabra, y luego pasamos al café. Brevemente, Ana, por favor. Very briefly, a bit of... Sí, voy a ser muy breve, quizá por un punto polémico, porque el título de tu presentación era Propuesta para generar espacios comunes para combatir el ultranacionalismo, pero yo diría que no sé si el Parlamento Europeo debe ser un espacio común para el ultranacionalismo, porque entonces ha pasado de los Estados miembros hacia arriba a nivel europeo, o al contrario.
Víctor Orbán decía que era el defensor de los valores europeos. Gracias a todos por vuestra participación. Sé que a lo mejor quedan ganas todavía de racionar. Creo que la reacción va a ser en el trabajo ese final que tendrás que presentar, y a lo mejor incluso tendrás que discutir con alguno de ellos el cómo reflejar realmente estas aportaciones. Sin duda un tema muy complejo y se ha visto en el debate. Yo siento no poder al final dar la palabra a todos, pero con la idea de ser justo con todos, tenemos que respetar el tiempo. Es por ello que las intervenciones también pido brevedad para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de participar. En cualquier caso, ha sido una presentación muy interesante, muy rica, y un debate, y ha suscitado un debate que creo que ha aportado mucho al trabajo que vas a realizar finalmente. Así que muchísimas gracias a todos y nos tomamos un café y volvemos en 25 minutos.